Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludamos a las organizaciones y convocantes que han hecho posible la materialización de la presente charla magistral de Atilio Borón sobre avances del neoliberalismo y desafíos de la izquierda en América Latina. Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Instituto de Ciencias Alejandro Lipchus y Cal. Fundación Progresa. Centro de Formación, Memoria y Futuro. Instituto Bautista Van Chouwen. Fundación Miguel Enríquez. Corporación Ciudadanía y Justicia. Diario electrónico Crónica Digital. Radio Nuevo Mundo. Ahora TV, Televisión. Juventudes Comunistas de Chile. Juventudes Progresistas de Chile. Fundación Instituto de Estudios Laborales Fiel. En representación de los convocantes y organizadores, acompañarán a Atilio Borón en la testera, Florencia Lagos, Víctor Osorio, Víctor Cárcamo y Tamara Muñoz. Quisiéramos, antes de iniciar lo que es la charla, poder invitar acá al podium a la vicepresidenta de la primera vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Amalia Pereira, quien nos entregará un saludo. Buenas tardes, buenas noches ya, a todos, a todas y a todes. Es un agrado para nuestra Central Unitaria de Trabajadores contar con este compañero que nos viene a dar una clase magistral con los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día América Latina, con los modelos fascistas y estos modelos regresivos que se están llegando, y que él nos va a dar una clase magistral. Compañero Atilio, bienvenido a la Casa de los Trabajadores, compañeros, compañeras. Esta es la instancia en que la Central está en un diálogo fraterno con las organizaciones, sin duda en los encuentros sociopolíticos, donde hoy nos vemos fuertemente con una arremetida que tiene el gobierno en ejercicio hoy en día con los trabajadores. Así que para nosotros, compañeros, es un agrado que hoy día esté con nosotros, que sea el mejor provecho para ustedes, y fraternalmente un cariño a aceptar al compañero argentino que venga a dar esta exposición. Un abrazo y un saludo a todos los que están hoy día en nuestra central. Muchas gracias. Bueno, saludamos la presencia entonces de Atilio Borón, destacado politólogo, sociólogo y escritor de origen argentino. Borón es doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Académico de la Universidad de Buenos Aires y investigador de CONICET. Es también magíster en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciado en Sociología con diploma de honor por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 1986 y además director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Se desempeña también como columnista en diversos medios de comunicación. Es conferencista y fue durante 9 años secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En el año 2004 le fue conferido el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas por su libro Imperio e Imperialismo. En el año 2009 fue galardoneado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. Es autor de numerosos libros como Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina. Tras el Búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el Capitalismo de fin de siglo. Imperio e Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hart y Antonio Negri. Reflexiones sobre el poder, el Estado y la revolución, socialismo del siglo XXI, hay vida después del neoliberalismo y América Latina en la geopolítica del imperialismo. Su más reciente libro, que ha presentado durante esta visita a Chile, se titula El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina.
En la presentación se indica que, con la intención de entrar en el núcleo de Vargas Llosa, compartimos de su elogio al sistema neoliberal, del que se ha convertido en un gran defensor público, para descubrir a un prolijo allegado al poder y a su ideología, a un divulgador oculto tras las ramas de la literatura y del boom latinoamericano. Bueno, dejamos entonces con ustedes la charla magistral de Atilio Borón. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todas y todos y todes, como se acostumbra decir ahora, aunque para los de mi generación es un poco difícil. Yo a veces de repente me encuentro en esta situación y digo, queridas colegas, colegos y colegues, y ya no sé, ¿qué hago? Camarados y camaradas, digo todo. Así que disculpen si ven, no es el lenguaje, digamos, sexista, pero yo soy de la antigua época, ya me enseñaron así de pequeño. Y olvidaron decir algo que es muy importante, la verdad que no me gustan nunca las presentaciones del libro, etcétera, etcétera, pero sí quiero decir algo muy importante. Para mí es un orgullo enorme estar en la CUT, en la Casa de los Trabajadores Chilenos, porque yo he vivido acá 6 años, acá tengo algunos amigos de aquella época, entre fines del 66 y finales del 72, y conozco muy bien la lucha que hizo la CUT y cómo fue agredida, cómo fue tratada de hacer borrar del mapa, así que para mí estar en esta casa realmente es un acontecimiento muy importante, lo siento de todo corazón. Les agradezco que me den la oportunidad de estar aquí y poder conversar con ustedes. Bueno, quería dejar eso aclarado desde el principio. Agradecer también especialmente a las instituciones que están auspiciando este evento, son numerosas, no las voy a volver a mencionar, solo por una cuestión de estricta justicia a quienes se encargaron de traerme aquí y llevarme por buena parte del Valle Central chileno, desde Santiago hasta Concepción, Valparaíso, Vuelta, etcétera, dando entrevistas que son el Centro de Formación, Memoria y Futuro, la Fundación Miguel Enríquez y, por supuesto, la Asociación Cultural José Martí de Concepción. Así que a ellos muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Y si notan la voz un poco no demasiado fuerte, es porque ya prácticamente son lo último que me está quedando después de una semana intensísima. Bueno, pero vamos al grano. A ver, avances del neoliberalismo. La verdad que mucho avance no se ha producido. Vamos a empezar diciendo esto, para no caer en diagnósticos así pesimistas. Digo, el neoliberalismo está en retirada. El emperador, el Constantino de nuestra época, recuerdan, Constantino fue aquel emperador que convirtió a Roma al cristianismo, dejando de perseguir a los cristianos, adoptó la nueva religión, y ahí aparece el imperio romano cristiano, etcétera. Ese es Donald Trump. Y Donald Trump certificó la muerte del neoliberalismo, ¿no es cierto? Él ha vuelto al proteccionismo más rabioso en los Estados Unidos, guerra comercial con China, guerra comercial con Europa, guerra comercial con países del tercer mundo, realmente liquidó el Tratado Transpacífico, que era esa obra maestra del neoliberalismo global que había estado enhebrando cuidadosamente Barack Obama durante prácticamente 8 años, sepultó todo aquello, de manera que el neoliberalismo se encuentra realmente en retirada como la ideología del capital, lo cual no quiere decir que el capitalismo haya abandonado sus pretensiones, sus sueños y su voluntad de prevalecer a costa de los trabajadores y por encima de los intereses de los demás grupos y clases sociales, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira el panorama ya latinoamericano, ¿qué es lo que está comprobando? Bueno, un ensayo neoliberal radical como el que se puso en marcha en la Argentina con el triunfo de Mauricio Macri, un triunfo completamente inesperado, ¿verdad? Inclusive para los propios expertos de la Embajada Americana en Buenos Aires. Ahí gracias a Wikileaks nos hemos enterado que la Embajada le asignaba a Mauricio Macri muy pocas posibilidades de ser electo, lo ponía en tercer lugar a 6 meses de las elecciones. Bueno, pasaron una serie de acontecimientos, si quieren en todo caso después, porque quisiera tener la posibilidad de tener un diálogo con ustedes, no solamente una
conferencia así unidireccional, y finalmente Macri salió electo. Trató de poner en marcha un programa neoliberal a ultranza, en alguna medida lo consiguió. Lo que más consiguió fue una especie de saqueo en donde buena parte de los recursos naturales y las riquezas y las empresas más rentables de la Argentina pasaron a las manos de sus amigos, o como yo les digo más cariñosamente, a las manos de sus compinches, pues son compinches de un saqueo, ¿verdad? Pero tropezaron con problemas muy serios porque hay dos piezas fundamentales, dos pilares sobre los cuales se asienta este pretendido retorno al neoliberalismo, y es la reforma de los sistemas de pensiones, un poco imitando lo que aparentemente ha sido el gran éxito del sistema chileno. Así se vende eso en Argentina y en Brasil, y se trató de pasar una ley que finalmente no logró pasarse, sino de una manera muy parcial, pero quedando muy corta en relación a los objetivos, una reforma previsional que insinuaba la posibilidad de volver a privatizar los fondos de pensión, que allá eran una época, llegaron a ser de las AFP, AFJP, como se les llama allá en Argentina, por jubilaciones y pensiones, quedaron en manos del Estado, ¿verdad? Eso fue recuperado por el gobierno de Néstor Kirchner, y intentó Macri volver a apoderarse de esos fondos. Hubo una resistencia social muy fuerte. En diciembre del 2017, la gente salió a la calle a protestar de una manera muy vehemente, muy multitudinaria, y prácticamente tuvieron que archivar ese proyecto, ¿verdad? En Brasil, con Bolsonaro y con Temer antes, el proyecto sí avanzó bastante más, aunque todavía hay algunas dudas acerca de su grado efectivo de implementación y los problemas que esto puede significar en términos prácticos, porque significa la liquidación de la jubilación como un derecho social. A ver, en el caso de Brasil, el proyecto original contemplaba 40 años de aportes ininterrumpidos en un sistema legal y formal de relación laboral. Eso, y decir que se acaban las jubilaciones, es lo mismo, porque si ustedes piden eso, inclusive en un país como Estados Unidos, va a ser una mínima parte de la población la que puede demostrar una foja de servicios de 40 años de aporte en una relación salarial regular y formal. De manera tal de que mismo el Senado brasileño planteó algunas dudas sobre este proyecto original, está en discusión. En la Argentina no se llegó a ese punto, pero es un punto en el cual insiste el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional insiste en que en la Argentina y en Brasil debe avanzarse en ese proceso, debe volver a privatizarse el sistema de seguridad social, y el otro pilar de este proyecto de refundación del neoliberalismo en la América Latina es una reforma laboral que es así, desgraciadamente, en Brasil avanzó bastante y, entre otras cosas, prácticamente decretó el carácter absolutamente ocasional o no obligatorio de la contratación colectiva, y fundamentalmente eliminó de raíz el financiamiento de los sindicatos a partir de descuentos en las planillas de los empleadores, cosa que de alguna manera había mantenido la posibilidad de tener un financiamiento adecuado para la vida sindical. Eso hace que en este momento los sindicatos en Brasil estén con grandes problemas. Todo esto se hizo, por supuesto, en nombre de las mejores libertades, diciendo de que esto le daba a los trabajadores la posibilidad realmente de rebelarse en contra de una mala conducción sindical, una conducción que por supuesto para ellos siempre era corrupta, tramposa, etcétera, y que entonces le otorgaba a los trabajadores el derecho, la libertad de decir si querían o no querían hacer el aporte. Le habilitaban una cuenta especial que a la hora de la hora esto significaba un trámite bastante engorroso, bastante complejo, y en los hechos significó hasta ahora una hemorragia financiera tremenda en el sindicalismo brasileño. Esto es lo que van a querer hacer en la Argentina si es que Macri llega a ganar, esperemos que no,
pero aún así, aún cuando ganara y aún cuando quisiera hacer eso, la resistencia social en la Argentina, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, sería muy, muy fuerte. Con esto lo que les quiero decir es que la idea de que con la caída de los gobiernos del PT y sus aliados en Brasil, el PCdoB, y la caída del kirchnerismo y sus aliados en la Argentina, se abría en América Latina un ciclo de larga duración de gobiernos neoliberales, es una interpretación absolutamente errónea y sesgada de la realidad. En realidad, todavía es prematuro decir, en primer lugar, si gobiernos como el de Macri se estabiliza y gana su reelección, cosa que en este momento todo indica que tiene más chances de perder la reelección que de ganarla, aunque ustedes saben que esto se juega hasta el último minuto y que puede haber cambios en el estado de la opinión pública. Tenemos a todo el aparato del neuromarketing político que hacen los expertos norteamericanos, estos que trabajaron tan eficientemente en la campaña de Bolsonaro, están ahora en Buenos Aires, ¿no es cierto?, dirigiendo la campaña a través de redes sociales, los WhatsApp, el Instagram, esto, lo otro, y tienen una serie de recursos que normalmente los partidos que no estamos defendiendo al statu quo, al capital y sus privilegios no tenemos. Grandes recursos financieros, tanques de pensamiento, equipos de investigadores en psicología social, en mercadotecnia, ¿verdad? Y toda esta cosa más compleja que es todo el manejo de lo que le llaman los metadatos o los big data, ¿verdad? Que recoge de cada uno de nosotros un infinito número de informaciones que luego le permiten a los estrategas de la campaña hacer una propaganda altamente segmentada, identificando a partir de esos datos cuáles son los sectores que ellos le llaman persuadibles, ¿verdad? Ellos dejan de lado a aquellos que están jugados con una opción, los que están jugados por la otra, en el caso de la Argentina, los que constituyen el núcleo duro del kirchnerismo, dejan de lado los que constituyen el núcleo duro del macrismo y se concentran en la franja de los indecisos, los ambiguos, los que no saben, y para ellos hay una enorme cantidad de datos. No les podría decir cuántos hay en el caso particular de la Argentina, pero sí, por ejemplo, en un documental muy interesante que sacó hace muy poco tiempo Netflix, que se llama Nada es privado, ¿verdad? Nada es privado, ese es el título, en donde ellos dicen y demuestran, y es una fuente muy confiable, que viene de Facebook, que hay para 85 millones de ciudadanos de los Estados Unidos aproximadamente unos 7.000 datos promedio para cada uno de ellos. 7.000 datos promedio para cada uno de los 85 millones. ¿Qué datos? Bueno, los más obvios, edad, lugar de nacimiento, trabajo, etcétera, pero después toda la serie de contactos que tienen en su agenda telefónica o en su agenda de correo, todas las direcciones a las cuales han concurrido, si utilizaron el Waze o el Google Maps para ir, no sé, desde acá hasta Tobalaba, no sé, Los Leones al 200, saben que salieron de acá, llegaron Los Leones al 200, saben todo. Promedio, ahí se documenta, son unos 7.000 datos. Entonces, ¿qué permite esto? Bueno, segmentar, la palabra clave que van a escuchar en las próximas campañas electorales, es eso, la segmentación del electorado, identificar este sector de los influenciables, los persuadibles, y sobre ellos descargar una batería impresionante de mensajes, la mayoría de los cuales son noticias falsas. Son difamaciones, noticias falsas, permanentemente enviadas, porque estos canallas también descubrieron una cosa muy interesante, y es que las noticias falsas son más creídas que las desmentidas. Y les pongo un ejemplo para poner esto en blanco sobre negro. Durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, Donald Trump anuncia por un tuit, ustedes saben que él se comunica con los tuits, diciendo que estaba muy contento porque había recibido una llamada del Papa Francisco deseándole éxito en la inminente elección presidencial de los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. Porque si hay alguien a quien Francisco odia más que a Macri, es a Donald Trump, ¿verdad? Bueno, no podía ser. Pero esto, imagínense el estupor que causa en el Vaticano que de repente aparezca una noticia como esta.
¿Por qué? Porque, bueno, no puede el Papa ponerse a tuitear como un adolescente, ¿verdad? Diciendo, no, que yo no te escribí, que no. Digo, está amarrado, realmente. Trump es un tipo muy astuto, no hay que subestimarlo de ninguna manera. Y el equipo de él es un equipo maligno, son gente mala, inescrupulosa, que no tiene límites morales ninguno. Pero entonces, ¿qué dijo Francisco? Bueno, el secretario de Estado Vaticano que emita un comunicado diciendo que no hubo ninguna comunicación telefónica entre el Vaticano y Estados Unidos en las últimas 3 semanas. Saca entonces el mensaje y, por supuesto, la prensa opuesta a Trump, porque ustedes saben que Trump tiene un problema grave con algunos sectores de la prensa, sobre todo con el New York Times y la CNN, pero mal, un enfrentamiento frontal, sacaron enseguida el New York Times y la CNN la noticia de que desmentida oficial del Vaticano, no existió tal llamada telefónica entre el Papa Francisco y el candidato Donald Trump. Bueno, a los 2 días sale la encuesta, porque ellos están haciendo una encuesta en época electoral día a día, seguimiento de esa noticia. Las 2/3 partes de los consultados dicen que el desmentido es falso y que la noticia falsa es real. O sea, la fake news es creída y la desmentida no. Entonces, llegan los mensajes así, ¿verdad?, a las personas, a los electores, aquellos que todavía no están muy claros si votan o por Macri o por los Fernández, y son objeto de un ataque tremendo. En Brasil, digamos, el nivel de las mentiras fue realmente alevoso, ¿verdad? Y la gente las creía, porque el otro hallazgo de las investigaciones actuales en materia de psicología social y análisis del comportamiento es el grado enorme de credulidad que ha desarrollado esta sociedad en relación a cualquier noticia que venga a través de los medios o que venga a través de algo más confiable inclusive que los medios, que son los teléfonos celulares y los grupos de WhatsApp y todo lo demás. Por ejemplo, decir que la candidata a vicepresidenta por el PT y sus aliados, que era Manuela Dávila, ¿no es cierto?, se había tatuado en el pecho una imagen de el Che Guevara, ¿verdad? Entonces ella iba a los actos con un vestido bien escotado para que se viera que no tenía ninguna imagen. Bueno, la gente seguía cuando consultaban, la gente decía, no, es que se puso algo especial ahora para disimular la imagen, pero ella tiene el tatuaje del Che en el pecho. A pesar de que la veían ahí, ella estaba escotada y sin embargo la gente lo seguía creyendo. Entonces, cuando les digo todo esto, es en relación a el impacto que hoy en día tienen las nuevas técnicas, ¿verdad?, de comunicación, que por algo le llaman el neuromarketing político, porque no se dirige a la racionalidad de las personas, sino a movilizar 2 instintos fundamentales que ellos manejan muy bien, el temor y el odio. Infundir el temor a que, por ejemplo, Chile se convierta en una nueva Venezuela, me contaban, la Chilezuela, se hablaba, allá nosotros también hablan de la Argenzuela, que si ganan los Fernández, vamos a Venezuela. Yo digo, en algunas cosas, ojalá, oigan, a ver, la famosa dictadura, así entre comillas, de Maduro, entregó de manera certificada oficialmente más de 2.200.000 títulos de propiedad de viviendas para los trabajadores y la gente pobre de Venezuela. Y en la Argentina Macri se ufana de que ha entregado creo que 16 o 17.000. O sea que si fuéramos como Venezuela y entregaran 2.700.000 viviendas, creo que muchísima gente en la Argentina estaría muy, muy feliz, ¿verdad? Pero bueno, insisten con eso, Argenzuela, Chilezuela. ¿Por qué? Para suscitar el temor. El temor a que vaya a producirse una situación de escasez, que no hay alimentos, que no hay medicamentos, que estamos bloqueados, que nos atacan, que nos invaden, que los drones, que esto y que lo otro, y por lo tanto el temor es un instinto muy primario, que ya no pasa por la razón, va directamente al instinto de supervivencia de la especie, ¿verdad? Y el otro que está asociado con el temor es el odio, muy importante. En el caso de Venezuela, el odio a quienes no son blanquitos, como la gente que vive en el este de Caracas. ¿Por qué creen ustedes que a esos muchachos que les prendieron fuego, todos vivos y los mataron, todos invariablemente eran mulatos o morenos o abiertamente negros? ¿Por qué? Bueno,
porque se supone que si eran mulatos negros o morenos, eran chavistas. Y si por casualidad alguno de ellos no lo era un mensaje dirigido a los chavistas diciéndole: a vos te va a pasar esto mismo. Así que más vale cállate la boca y basta de militar y basta de ir a las marchas, etcétera, etcétera. Entonces, el odio al otro, ¿verdad?, cultivado de una manera científica, ¿verdad?, como Goebbels en la Alemania nazi cultivó el odio a los judíos. Y como hoy se cultiva el odio a los palestinos en los territorios ocupados y por parte de Israel. O como hoy cultiva el odio Donald Trump a los extranjeros, a los inmigrantes, fundamentalmente latinos. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que se permitió decir públicamente a gente que venía de El Salvador, Honduras, Haití: son gente que vienen de países de mierda. Perdónenme la expresión, pero dijo textualmente, así lo dijo Donald Trump. Y eso, la canalla mediática que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Aquí el Mercurio y los otros, en la Argentina, Nación y Clarín, no dijo ni una palabra para decir cómo es que un presidente de Estados Unidos habla de personas que nacen en otros países con un lenguaje soez y grosero y despreciativo como ese. Bueno, eso es infundir el odio. Entonces no es de extrañar que aparezcan un alienado mental que hay por millones en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que mate gente como ahí en El Paso, o es verdad, 20, 25, 30 personas simplemente por portación de cara. Portación de cara de mexicana, cara de, que vaya a saber lo que es eso, ¿no? Portación de cara de guatemalteco, de hondureño, de salvadoreño, o sea, portación de cara distinta, el otro peligroso, etc. Bueno, acá entre nosotros también se cultiva eso, y esas son campañas muy peligrosas que hablan de alguna manera, ¿no es cierto?, de los recursos a los cuales va a apelar la derecha para perpetuarse en el poder. Pero para retomar el hilo de la conversación, yo estaba hablando de las perspectivas del neoliberalismo y de las elecciones y de por qué Macri creemos que puede perder, no estoy asegurándolo, pero puede perder, ¿verdad? Es que este proyecto neoliberal, para que decir de que comienza un ciclo neoliberal, tiene que dar pruebas de una cierta sustentabilidad. Y hasta ahora ni Brasil ni Argentina son países que puedan permitir asegurar de que, bueno, comenzó un nuevo ciclo neoliberal en América Latina. Y es más, cuando uno ve al país que aparece siempre como modelo, ¿no es cierto?, de los éxitos del neoliberalismo en América Latina, que es Chile precisamente, se da cuenta de que realmente está muy lejos del neoliberalismo de ser un proyecto que vuela, digamos, así a vela desplegada y con toda fuerza y sin grandes obstáculos, sino que ve una serie de problemas realmente notables. Digamos, el hecho de que después de, ¿cuánto empezó esto? En el 73, más de 40 años, casi medio siglo de aplicación de políticas neoliberales. Ahora el Banco Mundial diga que Chile es el 7º país de peor distribución de la riqueza del mundo, es un informe del Banco Mundial, no es mi opinión. Creo que la prensa chilena, me parece que algo recogió de esa información. Habla de que, bueno, muy difícil pensar de que hay un ciclo que se puede sostener sobre la base de una desigualdad que lejos de haberse aminorado después de 50 años de una experiencia neoliberal, vemos que se ha profundizado. Y si miramos el caso de otro país que es paladín del modelo neoliberal, que es Colombia, bueno, la situación de Colombia es un verdadero holocausto social tremendo. Una Colombia con 8 millones de campesinos desplazados, producto de ¿qué? Del saqueo de sus tierras. Entonces, y que los lanzan a las ciudades, y que por lo tanto no tienen pero ni trabajo, ni seguro social, ni atención médica, ni acceso a la educación, ni nada. Entonces, pensar de que el neoliberalismo puede seguir progresando, además en un contexto en donde como ideología del imperio ya dejó de ser la ideología del imperio, el neoliberalismo, que se vuelca al proteccionismo porque Estados Unidos está con problemas, porque no esperaban que China llegara a ser tan pronto una potencia económica tan formidable como es hoy. Hoy China es la principal economía del mundo.
desplazó a Estados Unidos, ¿verdad? Alguien podrá decir, bueno, pero en términos del Producto Bruto todavía Estados Unidos un poquito más. Sí, es cierto, pero en términos de paridad de poder de compra, China ya es más. Y además, donde no hay ninguna duda de todo esto, es que China hoy es la locomotora de la economía mundial. El papel que antes tenía Estados Unidos, hoy en día lo tiene China. Entonces, esto hace que Estados Unidos, ante ese progresivo declinar de su hegemonía mundial, se recuesta sobre América Latina y promueve lo que siempre ha hecho, golpes de Estado, ahora son golpes llamados blandos, ¿verdad? Que no son blandos porque miren en Honduras las cosas que están pasando, miren en Paraguay la represión que se descargó sobre la población campesina después de la caída de Fernando Lugo. Ellos vienen para tratar de contener, ¿no es cierto?, esta marea que se había iniciado con el triunfo de Chávez y que cambió la cara de alguna manera de América Latina durante casi 20 años. Ese ciclo, la gran pregunta, ¿se acabó ese ciclo? No, es un ciclo que está con problemas, pero nos anotamos una victoria importantísima. México se incorporó tardíamente al ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. No son gobiernos revolucionarios, vamos a dejar esto bien claro. La única revolución que hay en América Latina hasta ahora es la cubana, punto. Los otros son procesos revolucionarios, ¿no es cierto? Los otros son procesos revolucionarios que nosotros tenemos la obligación moral y política de apoyar, porque están atacados de una manera feroz y brutal por el imperialismo norteamericano. Y recordemos una cosa, el imperialismo nunca se equivoca al elegir sus rivales. Nosotros en la izquierda muchas veces nos confundimos, nos mareamos y de repente no sabemos quién es nuestro aliado y quién es nuestro enemigo. El imperialismo en ese sentido es muy claro, ¿verdad? Pero entonces, con la incorporación de México, tenemos países que están en un proceso que puede llegar a culminar en una revolución, porque las revoluciones no son un acto, no es que de la noche a la mañana se consuma una revolución. Mismo Fidel lo explicó cuántas veces. La revolución cubana fue un proceso. ¿Cuándo se establece, cuándo se declara el carácter socialista de la revolución cubana? Después de Playa Girón. Pregúntense por qué Fidel no lo hizo cuando entra a La Habana a principios de enero del 59. Y él lo dijo acá en el discurso que dio en noviembre del 71 en la Universidad de Concepción. Porque el pueblo cubano no estaba preparado todavía para recibir y asimilar una propuesta socialista. Eso lo dijo Fidel acá, en ese libro maravilloso que yo recomiendo a todos ustedes, y perdonen, por ahí ya lo han recontraleído, pero ese libro que sacó Editorial Quimantú, Fidel en Chile, es una obra maestra, una joya del pensamiento político emancipador de América Latina que yo creo que sobre todo las jóvenes generaciones deberían leer. Porque lo que hizo Fidel en esa gira, casi un mes que estuvo en Chile, yo tuve la suerte de ser testigo de eso, ¿verdad? No lo pude seguir en todas partes porque fue de Tarapacá hasta Punta Arenas, no dejó ciudad sin visitar Fidel en aquella ocasión, pero los discursos, sobre todo el de la Universidad de Concepción, es un discurso extraordinario. Y ahí él hablaba de la revolución como un proceso, porque por eso yo digo entonces, Cuba como una revolución consolidada, procesos revolucionarios más o menos avanzados que están sufriendo el embate del imperialismo, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no es cierto? Procesos que están avanzando tal vez con más dificultades en Uruguay, con el Frente Amplio, acosado por dos vecinos como Argentina y Brasil, con gobiernos de derecha, y México. Entonces, no es que desapareció ya ese ciclo progresista y de izquierda, sino que, bueno, está sufriendo evidentemente los embates porque la lucha de clases en el plano también existe en el plano internacional. Y si hay un actor internacional, si hay un gobierno que no se olvida nunca de que la lucha de clases es el motor en la historia, es el gobierno de los Estados Unidos. Muchos de los gobiernos progresistas por ahí se les olvida eso, pero a Estados Unidos y a la Casa Blanca nunca se les olvida, ¿verdad?, la necesidad de combatir con todos los medios a ese gobierno. Ante este panorama, ante un panorama que se nos complica porque hay una renovada beligerancia, me avisas la hora cuando quieres que corto. Claro, porque se llame... Ante la renovada beligerancia de Estados Unidos, que está aplicando un bloqueo ahora a Venezuela bestial,
bestial, ¿no es cierto?, que ha orquestado ese famoso apagón que dejó prácticamente durante 3 o 4 días Venezuela sin agua, sin electricidad, sin internet, sin bombas para cargar gasolina en los carros, etcétera. Que ahora se sabe que eso fue hecho desde Estados Unidos. No es un dimes y diretes, no, de ahora hay evidencia que fueron ellos. Y la prueba que fueron ellos fue que el gobierno ruso, Vladimir Putin, se sintió en la obligación, pocos días después, ante esa muestra de obscena prepotencia por parte de Washington, lo que hizo el compañero, el camarada, o como le quieran llamar, Vladimir Putin, fue voltearle Facebook, Instagram y Messenger. Fue un mensaje diciéndole, bueno, vos hiciste eso con Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar calladitos, vamos a hacer lo nuestro. Y yo ahora me meto con Facebook, con Instagram y con Messenger, pero mañana me meto con el índice Dow Jones de Wall Street y durante 2 días te dejo Wall Street planchado y vamos a ver qué pasa. Y se acabaron los apagones de Venezuela. Digo, esto es así, porque esta es la guerra de quinta generación. Y por eso el pleito de Estados Unidos con China, no es porque China vende paraguas más baratos o algunos de estos artículos, como algunos por ahí dicen, no, artículos de baja calidad. No, el problema es que China le ganó la carrera en algunas ramas cruciales de la alta tecnología a Estados Unidos. La famosa 5G, ¿no es cierto? Toda la tecnología de la informática, la robótica, las telecomunicaciones, los chinos le sacaron ventaja. Ese es el problema. Por eso la familiar esta de la empresa Huawei está todavía allá en Vancouver, en Canadá, presa, es parte de una negociación. Y el gobierno americano le está diciendo a los chinos, queremos asociarnos nosotros con ustedes. Los chinos dicen no, porque ustedes nunca se quisieron asociar con nosotros cuando tenían ventaja tecnológica. Ahora que la tenemos no necesitamos asociarnos con ustedes. Esta es la realidad y por eso la pugna no es por ninguno de estos artículos manufacturados normales, automóviles o los teléfonos, es por la tecnología. Esa tecnología maneja todo lo que tiene que ver con la industria satelital y el funcionamiento de los satélites y la guerra de quinta generación famosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso? Bueno, el presidente Jimmy Carter lo explicó muy bien hace cosa de 2 o 3 meses, parece que mandó un mensaje, no quedó muy claro en la noticia si fue un mensaje o una reunión o una carta abierta que le mandó a Trump, diciéndole, miren, nosotros el problema que tenemos es que hemos invertido una enorme cantidad de los recursos de este país en hacer la guerra. Y dijo, de los 224 años de vida independiente o algo así, durante el 90% de ese periodo estuvimos en guerra, invirtiendo en guerras. Y China, en cambio, invirtió en ciencia y tecnología. ¿Saben hasta qué punto? Al punto de que hoy, a partir del 2014, las patentes tecnológicas de alto nivel, de alta complejidad, de los chinos duplican a las patentes tecnológicas de los Estados Unidos. Este es el problema. O sea, China no es que es lo que es en la economía mundial porque vende productos elementales muy baratos y de bajo componente tecnológico. No, le sacaron ventaja en algunas ramas, no en todas, pero en algunas ramas le sacaron una ventaja, sobre todo en informática, que es la rama de hoy. El mundo de hoy se mueve con la informática, todo, ¿verdad? Y eso se nota cuando los chinos dan este gran salto en el 2014, que es cuando pasan a duplicar, no es que un poquito más que Estados Unidos, duplicaron el número de patentes registradas en China, patentes de tecnología de alta complejidad, y situación que se mantiene hasta el día de hoy. Este es el problema. Y por eso Estados Unidos, ¿qué hace? Trata de recuperar el control sobre sus zonas de reserva estratégica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y acá voy a la parte de los desafíos de la izquierda. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, corresponde no equivocarnos, no cometer errores. Darnos cuenta de que si Estados Unidos está atacando a un gobierno de nuestros países, nosotros tenemos la obligación de defender ese gobierno, aunque tengamos muchas críticas que le podamos hacer a ese gobierno. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que si salimos a defender, por ejemplo, a Venezuela, estamos diciendo de que el gobierno venezolano es de una
probidad absoluta y que no existe un átomo de corrupción en Venezuela. No, la corrupción es un problema universal, existe en todos los países del mundo, con formatos diferentes, a veces con guante blanco, a veces de mala manera, ¿no es cierto? Pero es un problema universal. Pero el problema es que a Venezuela no se la está atacando por el nivel de corrupción de su gobierno, que hay que ver si es tan grande como nos lo dice el Mercurio o la Tercera, es un tema interesante para discutir, sino que se la ataca porque Venezuela ha recuperado los recursos propios, naturales, y ha sido el país que tomó la delantera en destruir al proyecto más importante que Estados Unidos tenía para absorber a toda América Latina bajo su hegemonía, que era el ALCA. O sea, no le perdonan a Venezuela y al gobierno bolivariano el hecho de que Chávez haya sido capaz de armar una estrategia que frustró el ALCA, que era el gran proyecto que Estados Unidos venía elaborando desde finales del siglo pasado para incorporar en una sola gran área económica a todos los países de América Latina, con lo cual prácticamente estos países se convertían simplemente en colonias ya abiertas, económicas y políticas de Estados Unidos. Y además lo están atacando a Venezuela porque, como dijo el señor John Bolton es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, dijo con todas las letras: nosotros queremos que las empresas petroleras norteamericanas sean las encargadas de sacar el petróleo de Venezuela. Entonces acá el problema no es si Maduro es bueno o malo, si la oposición, si hay elecciones, si la Asamblea Nacional, sino que simplemente hay que sacarlo del medio porque se opone al designio de los Estados Unidos, ¿verdad?, en esto que claramente es la guerra por el petróleo. Y abundo un poquito en este punto para que se entienda con absoluta claridad. ¿Por qué esa obsesión con Venezuela? ¿Verdad? Les decía por el petróleo, pero ¿por qué el petróleo entonces? Si todo el mundo está diciendo de que las energías renovables y que el petróleo se acaba y todo lo demás y que por lo tanto tenemos que ya asumir, sí, el petróleo va a dejar de ser importante, se va a acabar seguro. ¿Va a dejar de ser importante? Claro. Por ejemplo, esta iluminación la vamos a poder tener ya con energía solar, con energía eólica, energía hidroeléctrica, etc. Pero un ejército solo se mueve con petróleo. Un ejército solo se mueve con petróleo. Usted no mueve un tanque, usted no mueve un avión que va a 1800 kilómetros por hora cargado de misiles, usted no dispara los misiles con dos aletitas que se mueven por el viento que genera el avión. Usted necesita petróleo, y petróleo altamente refinado. Entonces, ¿cuál es? Y yo estoy simplemente compartiendo con ustedes lo que he leído, porque yo de esto estoy aprendiendo leyendo los propios informes que hace el Pentágono, y algunos de los cuales se filtran. Ni me quiero imaginar lo que dicen los documentos que no se pueden filtrar o que están muy encriptados. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el problema militar de los Estados Unidos? Bueno, que ahora tenemos rivales muy poderosos, ¿verdad? Pero esos rivales muy poderosos, en la medida que no tengan petróleo, van a tener un ejército que va a ser absolutamente inútil. Es decir, ¿qué va a hacer China si no tiene? China no tiene petróleo propio. Por lo tanto, Estados Unidos tiene. Poco, pero tiene. Pero tiene Venezuela, que está ahí a 3 días y medio de navegación. O sea, es una tentación irresistible para ellos. Entonces, ¿cuál es el cálculo del Pentágono? En 50 años, cuando no haya una gota de petróleo, salvo en algunos pocos enclaves que nosotros controlamos, Arabia Saudita, Irak y Venezuela, nosotros vamos a tener un ejército que va a poder dominar a voluntad la escena planetaria, porque los demás ejércitos no se van a poder mover. ¿Con qué van a mover los chinos sus aviones? ¿Con qué van a mover sus tanques? No van a poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter estratégico del petróleo es fundamental. Y esta gente planifica a muy largo plazo. Entonces, ellos están, por eso, queriendo ahora, les agarró el apuro porque ve que los chinos se metieron en Venezuela y están importando petróleo de Venezuela. Y saben de qué es un problema. Van a tener, no es lo mismo sacar ahí a los venezolanos solitos y los venezolanos cuando están con el gigante chino al lado. Que es una potencia económica, una potencia militar, y además están los rusos para terminar de complicar este ballet, así, ménage à trois, como dirían los franceses, muy complicado. Y por eso, entonces, nuestra obligación, ¿cuál es? Y tenemos que defender sin ninguna duda al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el único gobierno legítimo que tiene Venezuela.
Y para que quede claro esto de la dictadura, así no discutimos mucho, ven a este señor que está acá, es un alcalde, ¿eh? Como digamos, no es como Daniel Jadue, pero digamos, un alcalde también él, ¿verdad? Bueno, un alcalde de un pueblo importante, de un pueblito chico, perdón, de Mérida, el estado de Mérida en Venezuela, ¿no es cierto? Se llama Nilson Peñamora, alcalde de Rivas Dávila, Mérida. Sale a diario a pasear por su pueblito con esta camiseta, franela, le dice en Venezuela, que dice Maduro, coño de tu madre. Total libertad el tipo. Hace 4 meses que anda circulando por ahí. Yo les pregunto, ¿habrán visto ustedes a alguien que pudiera haber dicho esto mismo acá en este país, Pinochet, coño de tu madre, y hubiera vivido para ponerse al día siguiente la camiseta? Esta es la diferencia entre una dictadura y algo que no es una dictadura. Digamos, es un mal gobierno, no le gusta, está bien, un mal gobierno. Un gobierno corrupto, lo que ustedes quieran, pero no es una dictadura. Si ustedes dudan, entren en el Facebook, la página de Facebook, yo lo hice hace un par de días para verificar, y el hombre sigue circulando, poniendo noticias, sigue siendo el alcalde, nadie lo molestó. ¿De qué dictadura me hablan? Pensemos, en Chile, ¿cuánto hubiera durado? En Argentina de Videla, ¿cuánto duraba alguien que salía con una camiseta así? Horas, y desaparecía. Lo metían como hicieron con los chicos allá en México, en barriles de ácido sulfúrico. No queda ningún rastro de una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la obligación de defender esos gobiernos. Lo cual no nos quita que en privado, ¿no es cierto?, podamos formular nuestras observaciones. Tienen que mejorar la política antiinflacionaria, la tienen que hacer. Es decir, tienen que ser más inteligentes en el manejo, del tema cambiario, porque lo han hecho con mucha torpeza. Es cierto que nadie los ha ayudado. Y es cierto que el bloqueo es tremendo, porque los han estafado. Es decir, les han robado PDVSA, les han robado Citgo. Son 2 grandes empresas que ahora están en poder de los americanos. Los ingleses se quedaron con más de 2.000 millones de dólares en lingotes de oro que iban a utilizar para pagar la importación de alimentos y medicinas. El Novo Banco de Portugal, un banco privado, se quedó con 1.800 millones de dólares también destinados a traer medicinas. Ahora pararon un barco cargado de soja para dar como pienso a los animales, ¿no es cierto?, en el canal de Panamá. ¿Qué gobierno puede gobernar de una manera perfecta bajo esas condiciones? Yo digo, un gobierno, un país es como un negocio. Ponemos nosotros un negocito acá en la Alameda, ¿no es cierto?, y empezamos a vender y prosperamos, pero bueno, no nos llevamos bien con los vecinos, queremos hacer negocios no movidos solamente por el interés de lucro, sino con tratar de vender barato para que la gente tenga productos de buena calidad, vender medicamentos casi a precio de costo, hacer una cosa así, y se nos paran 10 mafiosos enfrente al negocio. Y no dejan que nadie entre a comprarnos. Y no deja que ninguno de nosotros pueda salir a la calle a vender el producto, porque nos masacran ahí mismo, ¿no es cierto? Y cuando se nos rompe un refrigerador que necesitamos para mantener los alimentos bien conservados, no nos dejan importar y salir a comprar el reemplazo, el equipo del repuesto, ¿verdad? Ni podemos sacar dinero de nuestro banco porque congelaron nuestra cuenta. Además se dieron cuenta que tenemos ahí un auto y se quedaron con el auto. Y que teníamos otra pequeña empresa, se apoderan de eso. ¿Qué negocio puede funcionar bien bajo esas condiciones? Bueno, eso es Venezuela hoy. Eso es Cuba hoy también. El milagro de Cuba, 60 años resistiendo a todo eso. Imagínense si Cuba no hubiera tenido el bloqueo, lo que sería esa economía hoy. Pero eso es un ejemplo que Estados Unidos y los gobiernos lacayos, dependientes, arrastrados de Europa, ¿verdad?, que han traicionado lo mejor de la tradición humanista europea, jamás nos van a dejar hacer. No van a dejar nunca que Cuba pueda demostrar lo que puede hacer el socialismo en condiciones normales, porque hace 60 años que le hacen la guerra. Que Cuba todavía hoy, en esas condiciones, sea el país que tiene la menor tasa de mortalidad infantil de América Latina, menor todavía que la de Estados Unidos, es un logro absolutamente extraordinario que habla de las potencialidades que tiene el socialismo, aún bajo condiciones tan adversas como esas que impone el bloqueo de los Estados Unidos.
Entonces tenemos realmente que darnos cuenta que sí, hay problema y viene la gran migración, muchos de los migrantes venezolanos que huyen de una situación económica terrible y yo no los culpo a ninguno de ellos porque la situación es desesperante, pero es una situación que está fundamentalmente originada en un bloqueo salvaje que hace imposible que esa economía pueda funcionar. En donde se llevaban los billetes, se robaban los billetes, sacaban la gasolina y la vendían en Colombia, la gasolina que se vende en Venezuela a menos de $1 el litro, y después se la llevaban a Colombia, y ahí está la corrupción del lado venezolano también, que hay que castigar. Hay que castigar y castigar duramente. Yo pude decirle esto al presidente Maduro, la gente te está pidiendo que castigues con mano muy dura. Él tiene temor porque dice, bueno, ya tengo una prensa tremenda, si yo lo que habría que hacer con esos traidores es un castigo ejemplar, pero entonces la ofensiva de la prensa, y a lo cual yo dije, ya la ofensiva de la prensa peor no te puede tratar. Así que castiga a estos corruptos, ¿verdad? Que son los que hacen la vista gorda cuando sacan un auto con 2 tanques de gasolina, o sea, con casi 100 litros de gasolina, que se compra a razón de $1 el litro, y se lo pasan a Cúcuta, a la corrupción de ambos lados de la frontera, y sobre todo también del gobierno colombiano, el gobierno colombiano que tiene una responsabilidad enorme en todo esto, y se vende esa gasolina que acá costó $1 a $1.50. ¿Cómo no va a haber corrupción? ¿Cómo no va a haber corrupción ante una situación como esa? Entonces, bueno, están claros los amigos. Yo recuerdo hablando con alguna gente amiga de la embajada vietnamita en Buenos Aires, comentando este tema, dijeron, bueno, nosotros en algunos momentos tuvimos problemas así, pero sí fuimos muy inflexibles. Le dije, ¿qué quiere decir inflexibles? Bueno, fusilábamos al contrabandista, le mandábamos el costo de la bala a su familia para que también ellos se dieran cuenta que tienen que pagar, aunque sea por la bala. Digo, no, pero esto si el Maduro llega a hacer una cosa así, le digo, y más pobre Nicolás, lo único que le faltaba. Pero bueno, ellos aplicaron esa metodología, él no la está aplicando, ¿se dan cuenta? Pero esto no nos debe llevarnos a nosotros a la confusión, y yo por eso digo que el primer imperativo de lo que debemos hacer nosotros como izquierda acá, en América Latina, es darnos cuenta de que tenemos que estar solidariamente unidos con los países que son agredidos por el imperio. Y si no estamos en esa posición, objetivamente estamos ayudando al imperialismo a que profundice su dominación y el sometimiento de los pueblos de América Latina. Acá no hay medias tintas, acá no hay nadie que puede ser neutral. No hay neutralidad posible acá. O en este momento salimos a la defensa de Maduro, y reservamos todas las críticas que nos parece oportunas, mandemos una delegación de acá o de los partidos de izquierda, de Argentina, de Chile, donde sea, a hablar con él, decirle, mira, esto y esto, corrige esto, etcétera, pero no podemos llegar al suicidio de decir, no, sí, allá hay una situación de violación de los derechos humanos, etcétera, avalando un informe escandaloso como el de la señora Bachelet. Un informe que es una vergüenza, ¿no es cierto?, y que demuestra realmente que ha perdido la poca dignidad que tenía, la tenía muy poca, y ahora la ha perdido por completo. Porque, claro. Bien. Acá está la foto de uno de los chicos, muchachos quemados, portación de cara chavista. Hay casi 30 de estos. Ustedes pueden creer que la señora Bachelet no recibió a ni uno de los familiares que fueron a quejarse porque a sus hijos o a su marido les prendieron fuego vivo, simplemente sin saber si eran chavistas o no. Eran negros o eran mulatos, basta, suficiente. Así que, ¿qué informe es eso? ¿Cómo se puede decir? Además, a mí me sorprendió una cosa, ustedes seguramente habrán visto también. Todos los que salieron a avalar el informe usaban la misma palabrita, que decía tiempo yo no la escuchaba. Un informe lapidario, dijeron, lapidario. Es una expresión bíblica para darle más fuerza, ¿no? La lapidación de las mujeres, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la mujer que engaña al marido? ¿Cómo se llama? Las adúlteras. Es que es algo que está tan lejos de mi cabeza que ni me imagino. Bueno. La lapidación de las adultas, informe lapidario.
¿Cuál informe lapidario? Un informe escandaloso, que no resiste un análisis de media hora. Pero claro, nunca nos van a dar esa chance. Pero lo dijeron varios acá, lo dijo Pepe Mujica, lo dijo Martínez, el alcalde de Montevideo, que es candidato a presidente, ¿no es cierto? Lo dijeron varios otros, por supuesto en Colombia, a coro, lo dijeron en Estados Unidos, lo dijeron en Europa, lo dijeron muchos amigos españoles. ¿De qué informe me hablan? ¿De eso? Que fue preparado por el Departamento de Estado con la misma palabra, inclusive la misma tipo de calificación, lapidario. Bueno, entonces, primera obligación esa. Defender a aquellos que atacan el imperialismo, porque el imperialismo es y será hasta el fin de la historia nuestro enemigo. Y como dijo el Che, al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así, nada, lo dijo, y eso es más válido hoy que ayer. Segunda cuestión, organización del campo popular. ¿Qué ha hecho todo este proyecto neoliberal que se ensayó en América Latina a partir del 73 acá, del 76 en la Argentina y todo lo demás? Producir una tremenda desorganización del campo popular. Una desorganización que pasa por los cambios en el proceso de trabajo, creando nuevas infinitas subdivisiones y fragmentaciones en el universo asalariado, algo que, por ejemplo, un economista chileno como Aníbal Pinto en aquellos años llamaba el universo asalariado, era una expresión muy feliz. Hoy ese universo asalariado tiene una complejidad y una fragmentación extraordinaria. Y en un capitalismo en donde, ¿no es cierto?, la explotación capitalista encuentra nuevas vías, por ejemplo, a través de fenómenos como la uberización por Uber, ¿verdad? En donde Uber es una empresa que hoy vale más en la bolsa de valores de Nueva York, la Uber, que la General Motors. Tiene más empleados que no son empleados, porque en el fondo son monotributistas que trabajan para Uber, o sea, han desnaturalizado completamente la relación de explotación, porque ahora se hace prácticamente invisible. ¿Qué es un trabajador que trabaja para Uber? Bueno, él no tiene conciencia de clase, no sabe quiénes son sus compañeros, no tiene sindicato que lo defienda, no tiene convenio colectivo, no tiene negociación colectiva, no tiene seguridad social, no tiene nada. O sea, es un retroceso de un siglo en la legislación laboral. Pero este es el nuevo rostro del capitalismo contemporáneo. Es Walmart. Walmart fue quien tomó la iniciativa. Y fue el gobierno de Estados Unidos que sacó con Reagan un decreto presidencial mediante el cual autorizaba a las empresas con más de 50 empleados a instalar en el recinto de la empresa una oficina de consultoría legal recomendándole a los trabajadores no afiliarse a los sindicatos. Eso, así. Imagínense un estudio de abogados, entran los obreros a la fábrica y los van citando y diciéndole abandonar el sindicato. No te afilies al sindicato, porque si te afilias al sindicato, nosotros con el sindicato vamos a tener una negociación muy dura y vamos a darle lo menos posible. Pero si vos venís solito acá a negociar, el patrón o la empresa o el gerente o el CEO va a tomar nota de esta actitud colaborativa tuya con la empresa y te vamos a dar un aumento superior al que le damos si venís amparado por el sindicato. Eso comienza con Reagan y siguió hasta hoy. Y sigue hasta hoy esa legislación. Y eso, digamos, produce unos cambios impresionantes. ¿Cuál es el efecto? De grandes dificultades para organizarnos, porque antes, digamos, en el viejo capitalismo industrial, había, digamos, una estructura hasta territorial que permitía la organización de los sectores populares. Hoy en día es una tarea mucho más difícil, pero que sea difícil no quiere decir que no sea posible de realizar. Va a costar mucho más esfuerzo, tenemos que salir a buscar, a ver de qué manera organizamos a ese campo popular, ¿no es cierto? Que es fundamental, que lo organizamos para la defensa de los intereses concretos, salariales, de condiciones laborales, pero también organizarlo políticamente, evitando esa desunión, esa fragmentación infinita que nos debilita frente a nuestros rivales. Entonces, digamos, una doble tarea, organización en lo económico, social, y también una tarea de organización política, darle una contextura, una solidez a estas formas de asociación que nos permita presentarnos como una alternativa política real ante gobiernos o ante partidos de inspiración neoliberal. Tema de la organización. Lenin dijo que esta era la cuestión decisiva, ¿verdad?, para el movimiento obrero y para las clases populares, porque él decía, lo único que tenemos nosotros es el número, pero el número, si no está organizado, no nos sirve de nada.
O sea, podemos ser millones, desorganizados no tenemos fuerza. En la medida en que nos organizamos, podemos tener fuerza. Y la organización es un dato fundamental. Y les pongo un ejemplo práctico para pasar al otro punto. Pregúntense, ¿por qué en medio de una crisis económica tan dura no cayó el gobierno de Maduro? ¿Y por qué, ante una crisis económica mucho más superficial, cayó el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil? Por una cuestión muy simple. En Venezuela, la herencia del chavismo ha sido la organización del campo popular. Podemos decir muchas cosas, muchas insuficiencias, todo lo que te quieran, pero el campo popular quedó organizado por Chávez, ¿no es cierto? En Brasil se cometió un error garrafal, que ese campo que había sido organizado pacientemente antes de que Lula llegara al gobierno y que fue condición para que Lula llegara al gobierno, fue desorganizado cuando Lula fue chantajeado por los mercados exigiendo que se pusiera fin a estas tantas manifestaciones, protestas, huelgas, paros callejeras, etcétera. Lo convencieron a Lula de que eso desalentaría las inversiones extranjeras y por lo tanto que lo que había que hacer era mandar a esos trabajadores a sus casas y dejar que un buen gobierno se preocupase por el bienestar de los trabajadores. ¿Cuál fue el resultado? Cuando los mercados se lanzaron al ataque en contra de Dilma, la pobre Dilma salía al balcón del Palacio de Planalto y el único que estaba ahí era el jardinero cortando el pasto, y no había nadie más. En cambio, Maduro, en condiciones mucho más difíciles, salía a la calle, el balcón de Miraflores, había 200.000 personas ahí haciéndole el aguante al gobierno diciendo acá vamos a resistir. Esto es lo que distingue un gobierno de otro, la capacidad de la organización, ¿no es cierto?, del campo popular. Organización que además no puede ser dependiente del gobierno, que el gobierno popular, el gobierno de izquierda tiene que tener la sabiduría suficiente para bancarse organizaciones que sean autónomas y que puedan ser críticas del gobierno, porque si no, no le sirve a nadie. Organizaciones totalmente verticales, burocratizadas, ¿verdad? Como decíamos en México, con sindicatos charros, allá el charro es el sindicato vendido a la patronal, o manejado por el PRI en el caso de México, no sirve para nada. Tiene que tener esa autonomía. Entonces, este primer elemento. Entonces, primero, defensa del ataque del imperialismo. Segundo, organización. Tercero, lo que Frei Beto dice tantas veces, conjuntamente hemos elaborado mucho este tema, la realfabetización política de América Latina. O sea, dar la batalla por la conciencia, dar la batalla por las ideas. Salir al frente, a discutir, nosotros poner al capitalismo en la picota y decirle, señor, el capitalismo es un sistema que condena a la humanidad. Lo que dijo Fidel en la Cumbre de los Pueblos en 1992 en Río. Es un sistema que torna inviable la sobrevivencia de la especie humana. Ya no es solo porque lo dijo Fidel en el 92, ahora hay investigaciones que han venido haciendo en diversos países que demuestran que las chances de que la especie humana sobreviva más allá del siglo XXI es apenas el 50%. ¿Por qué? Por la destrucción del medio ambiente que está haciendo la acumulación capitalista. Tenemos que salir a dar esa batalla. El capitalismo es inviable, no genera ni justicia social, no genera ni condiciones para el ejercicio de la democracia. Las democracias capitalistas se han convertido en plutocracias, gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos, pero no para el bienestar general. Y el capitalismo aliena a la gente, le llena la cabeza de toda clase de fantasías, ¿no es cierto?, que finalmente terminan, como en el caso de Estados Unidos, generando matanzas colectivas producto de la frustración. Allá se expresa de esa manera, entre nosotros en América Latina en otra, pero cuidado, en ambos casos es una patología de la sociedad, ¿no es cierto?, que genera el capitalismo. O sea, salir a combatir a la batalla de ideas, sin miedo. Sí, queremos avanzar hacia el postcapitalismo, pero este sistema no da más. ¿Qué más pruebas quieren? A ver, el 1% más rico de la población mundial ya desde el año 2016 tiene más riqueza que el 99% restante, o el 1%. ¿Cómo se sostiene un sistema así? Bueno, con guerras y guerras y guerras y represión y terrorismo y violencia, porque es un sistema inviable, una concentración fenomenal de la riqueza. Entonces, mentira que el capitalismo no distribuye nada. El capitalismo es una máquina de generar pobreza, de generar exclusión social, que se apodera de la riqueza que generan los trabajadores y las trabajadoras. Lo vemos en el caso de la AFP, ¿no es cierto? Acá en Chile es un ejemplo rotundo.
te jubilas con un sueldo y lo que recibes luego, la tercera parte, o un poco más si tenés suerte. ¿Qué es eso? Eso es despojo, eso es robo. Si yo lo hago en la calle, a una persona, él me da, no sé, 100 pesos y tengo que darle un vuelto de 90 y le doy 30 y lo distraigo, me pueden poner preso, lo estoy estafando. Es una estafa, pero está legalizada la estafa. Capitalismo como una estafa legalizada, como un latrocinio legalizado e institucionalizado. Y con gobiernos que responden a los capitalistas. Entonces, dar la batalla de ideas, ¿verdad? Defensa del imperialismo, organización, batalla de ideas. Y luego tener la habilidad para desarrollar las estrategias y las tácticas de lucha adecuadas en cada momento, en cada coyuntura. No hay una estrategia infalible, no hay una estrategia única, no hay una táctica única. Hay que tener la capacidad de leer correctamente esa coyuntura, ¿no es cierto? Hacer eso que de nuevo tantas veces recomendaba Lenin, el análisis concreto de la realidad concreta. ¿Cuáles son las líneas de fuerza? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Hasta dónde podemos avanzar con ellos? Y no confundir las alianzas con uniones permanentes. A veces para derrotar un gobierno tenemos que aliarnos con amigos con los cuales uno no se sentaría a tomar un café. Pero de repente, ¿verdad? Yo digo, estoy hablando en este momento de nuestro apoyo, el Partido Comunista Argentina está apoyando a la fórmula de los Fernández, pero no quiere decir que el Partido Comunista Argentina se transforma, ¿verdad?, en kirchnerista. Acompañamos esta marcha hasta donde podamos avanzar juntos y luego seguimos avanzando con otra gente, ¿verdad?, teniendo en cuenta un proceso dialéctico, alianzas que se gestan y que se desarrollan y que se deshacen luego. No son alianzas eternas. Y nosotros a veces, gran parte del fraccionamiento que hay en la izquierda es pensar que las alianzas tácticas se convierten en matrimonios eternos. No, no es así. Vuelvo a Lenin mismo decía, si para hacer avanzar 1 centímetro a los soviets tenemos que hacer una alianza con los cadetes, que era el Partido Liberal Democrático allá en Rusia, nos aliamos con ellos, avanzamos 1 centímetro y luego hacemos otra alianza. Bueno, creo que esa flexibilidad táctica un poco la hemos perdido, por lo que yo veo en América Latina, y a veces malinterpretamos esas alianzas como si fueran ya fusiones permanentes y definitivas, y no como arreglos momentáneos que nos permiten avanzar, porque de otra manera no se avanza. Pero entonces tener siempre claro cuál es el objetivo final. Nosotros queremos una sociedad poscapitalista, una sociedad socialista, una sociedad diferente. Y tenemos que ver la manera en dónde y cómo podemos establecer alianzas concretas con gente con la cual podemos avanzar un trecho, ¿verdad? Y luego pensamos otra cosa. Bueno, yo pondría punto final acá ahora, pero quiero hacer simplemente llamar la atención sobre algo. Hoy es 9 de agosto. ¿Verdad? Hace 74 años se consumó una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad, que fue el lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. 3 días antes, el 6 de agosto, se había lanzado la bomba atómica en Hiroshima. Y a pese a los efectos devastadores que hubo, volvieron a lanzar una bomba atómica que mató de un saque a 50.000 personas y luego murieron 30 a 40.000 más en la semana siguiente. Entonces hemos lanzado una campaña, acá hay algunas camisetas, les invito a los amigos que estén, que puedan venir y que se saquen. Ahí yo medio en el apuro me equivoqué, traje algunas que están, porque la campaña es internacional, desgraciadamente, bueno, algunas están en castellano, otras están en inglés, pero todas tienen el color de los prisioneros de Guantánamo. Este es el color que hemos elegido porque es el color de los prisioneros de Guantánamo. Así que la verdad que los que tengan la camiseta les pido que vengan. Les pido que vengan, que se queden con las camisetas, que las usen en cuanta ocasión puedan y que digan que nosotros estamos a favor de la paz, en contra de esta barbarie, en contra de los crímenes de lesa humanidad que el imperio hace no solamente tirando bombas atómicas. El bloqueo a Venezuela es otro crimen de lesa humanidad. El bloqueo a Cuba es otro crimen de lesa humanidad. Así que, bueno, me pongo de pie también para no perderme la foto, porque esta es una ocasión memorable. No, ya.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros y ya saben, las camisetas llévenlas por todas partes y si quieren producirlas acá en Chile, las producen, las venden, las multiplican, que más y más gente se entere de que estamos empeñados en condenar esos crímenes de lesa humanidad. Esto lo empezamos hace apenas 2 años con enormes dificultades, pero ya, por ejemplo, en España, el Frente Antiimperialista en España, una serie de amigos nuestros, ha adoptado la campaña y también en Angola. Por primera vez tenemos en África, así que bueno, yo termino acá, preguntas, comentarios o impugnaciones si las hay, lo que ustedes digan. Buenas noches. Miren, considerando que somos muchas y muchos, hemos pensado, en mérito de que todos puedan expresarse y hacer preguntas, que me imagino que todos y todas tienen muchas que hacer, hemos pensado la siguiente metodología. Florencia y Tamara van a pasar por los pasillos entregando unos papelitos con alguna ayuda de los compañeros y compañeras de la CUT, y la idea es que ustedes pongan por escrito las preguntas, de tal manera que todos puedan expresar sus preguntas, se las leemos a Tilio y él va a proceder entonces a responder. Así que nos damos unos minutitos para levantar la mano para que se acerquen con los papelitos y ya escriben ahí las preguntas. La metodología que vamos a ocupar en mérito de lo que hemos señalado, de que pueda haber inclusión de todas las interrogantes y puntos de vista que se han transmitido, es que las vamos a leer, nos hemos puesto de acuerdo con el compañero Atilio, las vamos a leer todas, él va a ir haciendo un esquema de recoger los ejes fundamentales de las preguntas, y en una única intervención final va a proceder entonces a dar cuenta de las respuestas. Vamos entonces con la lectura. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué piensa usted que puede hacer un gobierno de izquierda, socialista, para defenderse del ataque imperialista sin radicalizarse? Sin radicalizarse. Vamos, niños. La otra dice, entendiendo que Chile como laboratorio tiene el modelo neoliberal mejor instalado y una población enormemente arrimada por la apatía, ¿qué estrategia especial podríamos desarrollar en Chile para poder tratar de revertir este proceso? La siguiente dice, ¿cómo es la lucha de las y los pobladores en Argentina por obtener su vivienda? ¿Cómo se organizan los pobladores en Argentina para obtener su vivienda? Otra pregunta dice, elegir un gobierno condicionado por el programa neoliberal de la oligarquía nos limita, ¿cómo romper con eso? Se advierte una creciente automatización y por lo tanto una creciente redundancia de trabajadores en un mundo futuro de capitalismo robotizado. ¿Hasta qué punto los postulados marxistas siguen dando cuenta de este fenómeno? Hay una que podríamos resumir, o sea, dos que podríamos resumir en una, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros enfrentar el poder del dominio de los neuromarketing políticos en cuestiones como Facebook y la contrainformación que podemos generar al respecto? ¿Qué diferenciaría un proceso revolucionario de una revolución consolidada? Hay quienes dicen que es superar el fetichismo de la mercancía. ¿Está de acuerdo? Y hay una segunda pregunta en este papel que dice, ¿a quién apuesta para las próximas elecciones? ¿Frente Amplio o Nueva Mayoría? ¿Y cuál es el modelo político que usted propone como opción? ¿Quiénes deberían liderar este proceso de reconstrucción del campo popular y realfabetización política? Dice, ¿existe el fin del comunismo? ¿Cómo ve para los partidos comunistas la alternativa postcapitalista? ¿Ve posible la unidad de la izquierda en Chile a corto plazo? ¿Qué se hace en concreto en la base social para hacer crecer la lucha antiimperialista? ¿Qué factor le da usted al movimiento indígena dentro de la reconstrucción latinoamericana? Aquí hay dos preguntas. ¿Qué posibilidad real existe de que la situación en Venezuela avance hacia un enfrentamiento armado, una invasión
etc. ¿Cómo ve a la izquierda de América Latina frente a este escenario? Ya que hay dos que tienen más carácter internacional, más que chileno solamente. Usted señala que Chávez y Maduro no cayeron por la Organización Popular y el Ejército. ¿Influyó algo? ¿Cuál es su opinión acerca del proceso socialista en China? ¿Qué rol jugarían los movimientos de izquierda en Latinoamérica en una inminente hegemonía china? ¿Cuál es la posición de la izquierda argentina frente a la polarización de la próxima elección presidencial? ¿En una segunda vuelta apoyará la fórmula Fernández-Fernández? ¿Cree que la izquierda tiene que entrar a la guerra sucia del neuromarketing? Falta. Una nueva pregunta sobre China. En este momento, China ha mostrado ser una potencia económica y política. Frente a esto se han hecho de difamación en torno a su naturaleza. Para usted, ¿China es aliada o enemiga de América Latina? Ante eventual triunfo de la dupla Fernández-Fernández en Argentina, pues me imagino que lo que quiere decir es si puede haber alguna división electoral en Argentina y esto favorecerá a Macri. ¿Cómo contraponerse al dominio ideológico del neoliberalismo de los grandes medios con los medios de comunicación propios más pequeños? Quedan pocas, van quedando menos. Como ves, dice compañero Atilio, la llamada socialdemocracia en Chile, en mi país respecto... En realidad esto no es una pregunta, digamos, lo que hace, dice, ¿cómo ve compañero Atilio la llamada socialdemocracia en Chile respecto a su actitud o posición vergonzante frente al proceso de Venezuela? Desde los gobiernos de derecha, tanto en América Latina como en otros países tercermundistas, ¿cómo se ha articulado la administración del miedo con las políticas de seguridad ciudadana? Y agrega cómo Estados Unidos ha intentado reactivar el Plan Colombia. Otra pregunta de China. Respecto a China como potencia en ascenso y su influencia mundial en América Latina, ¿cree usted que se convertirá en un imperialismo? ¿Qué tipo de imperio? Tomando en consideración la realidad chilena, ¿qué elementos claves incluyen un avance neodesarrollista que incube el socialismo? ¿Cómo elaborar una estrategia para educar políticamente a la juventud trabajadora? Agradeciendo la lucidez de sus palabras, ¿la cultura qué rol cumple actualmente en los procesos de la depredación capitalista? ¿Cómo podemos refrescarla? El fenómeno depredación capitalista. El fenómeno del clientelismo y del narcotráfico es un riesgo para la izquierda. El legado del allendismo y de la Unidad Popular es reserva moral de lucha hoy para América Latina. Y ya van quedando las últimas. Pregunta respecto de la posibilidad de la influencia del narcotráfico y una posibilidad de balcanización en países como México y Brasil. Respecto a las alianzas, ¿qué tan válida o valiosa es generar acuerdos con algunos de los que quedan del concepto de la nueva mayoría, asociado a una legislación creciente? Se pregunta, digamos, si puede haber, me imagino, alguna convergencia con el Frente Amplio. Y las últimas dos. En esta situación del imperialismo, perdiendo hegemonía, ¿cómo ve el multilateralismo y la hegemonía financiera en relación a esa multilateralidad? Y la última, dice, me parece que uno de los desafíos más complejos que enfrentamos ante el capitalismo es el tipo de sujeto que produce y que en alguna medida tenemos introyectado. En su opinión, ¿cómo podemos luchar? ¿Cómo enfrentar o qué proceso requiere la transformación de la subjetividad capitalista? ¿O cómo intervenir para cambiar esta cultura capitalista que produce un determinado tipo de sujeto? He ahí todas las preguntas. Bueno, varias respuestas. Primera respuesta, preguntar si el cocinero está acá y va a servirnos la cena para todos nosotros, porque esto lleva digamos, como 4 horas ¿no es cierto? Pero, segundo, felicitarlos, porque creo que realmente son preguntas todas muy, muy interesantes y no sé, seguramente ustedes tienen cursos de formación acá en la CUT
y esto es el resultado, y si no lo tienen, hay un material bueno para tomar esos cursos de formación y avanzar en el tratamiento de estos temas. Yo voy a tratar de, ustedes comprenderán, son 25 o 30 preguntas diferentes, y voy a ir viéndolas un poco a ver qué puedo decir de cada una de ellas. Discúlpenme que sea tal vez muy sucinto en mi respuesta, pero son tantas. Esto de que Chile tiene el laboratorio, el modelo mejor instalado, etcétera, ¿qué estrategia especial podemos desarrollar? Bueno, luchar, organizarse y concientizar a la población. Yo creo que acá no hay ningún misterio. Ganar la calle quiere decir tener capacidad de organización, de movilización, educación, formación política, recordar aquello de Lenin: sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria. Si quieren, por lo tanto, combatir el capitalismo, es muy importante conocer cómo funciona el capitalismo. Para conocer cómo funciona el capitalismo hay que estudiar el capitalismo contemporáneo, sobre la base de los análisis de Marx, avanzar en la actualización, ¿no es cierto?, de esos análisis. Me parece que es la única manera, la única estrategia que podemos desempeñar, porque nosotros no tenemos ni grandes recursos financieros, ni grandes universidades, ni grandes medios de comunicación, ni grandes tanques de pensamiento, y entonces tenemos que ver de qué manera arreglarnos con lo que tenemos, y básicamente lo que tenemos es eso: una capacidad de organización, de transmisión de ideas y de movilizar a la gente y combatir el fenómeno de la antipolítica, que está muy generalizado. Esto tiene que ver con otra pregunta que me hacen acá, ¿no es cierto? Porque la antipolítica, el desprecio por la política, la apatía política, es una estrategia muy inteligente de la derecha, que en el fondo quiere decir: ustedes entreténganse con las tonterías que les ponemos en la televisión basura, etcétera, y nosotros hacemos política y tomamos las decisiones. De eso se trata. Se puede superar los condicionamientos de un programa neoliberal, ¿no es cierto?, que favorece a la oligarquía. Claro que se puede. De vuelta, pero hay que tener conciencia clara de cuáles son los objetivos concretos que hay que tomar. Yo digo, por ejemplo, un tema fundamental, por ejemplo, en un país como Chile, es la recuperación de los ahorros de los trabajadores que han sido confiscados por las AFP. Este es un tema fundamental. Y eso se puede hacer, no hay ninguna razón por la cual no se pueda hacer. Recordemos que toda política depende de la correlación de fuerzas. La política no son resultados determinados ni por el ciego movimiento de las fuerzas económicas, ni por, no sé, algún ser extraterrestre que dirija los destinos de nuestros países, sino que tiene que ver con fuerzas en conflicto, en pugna, y con capacidad diferencial de influir sobre la opinión pública y forzar a los decisores a tomar decisiones que favorezcan el bienestar público, la voluntad popular y todo lo demás. Organización, organización y más organización. No hay otra. Sobre la izquierda argentina, etcétera, y mi postura personal, yo con tal de sacar... Bueno, a ver, hay que acabar con el macrismo, ¿verdad?, cuanto antes, ¿verdad? La fórmula mía favorita era Fidel el Che, ¿verdad?, para combatir... Desgraciadamente no la encuentro, no están. Fidel y el Che están en otro momento inspirándonos, ¿verdad? Son como esas estrellas apagadas, pero que siguen echando luz sobre todos nosotros. Entonces lo que tengo es la fórmula Fernández-Fernández. Es la única que puede derrotar al macrismo. No hay otra. Entonces, me podrán decir, Alberto Fernández no es el Che Guevara, y sí, seguro, no es el Che Guevara, pero no tenemos que caer nosotros en el error de pensar que lo que hace un gobernante depende de las características personales del gobernante. Eso depende del entramado de fuerzas sociales que sostiene a un personaje político y a un líder político. Si el señor Piñera hace lo que hace en Chile, es porque hay un conjunto de fuerzas sociales, eso que llamamos el entramado de fuerzas políticas y sociales, que lo impulsan en esta dirección. O lo que hizo o no hizo la señora Bachelet en el pasado tiene que ver con las características de ese entramado de fuerzas sociales. Por lo tanto, si
En el caso argentino, llega a ganar González, Fernández, digo yo, ya me equivoco, ¿verdad? En la medida en que haya una capacidad fuerte de movilización y de presión, y nos planteemos en que no va a haber una privatización de los fondos de pensión, de ninguna manera, ni vamos a aceptar una reforma laboral que liquide al sindicalismo, Alberto Fernández, sintiendo el calor de la calle, va a obedecer lo que hacen estas fuerzas sociales. Este es el punto. Y esto es así no solo en la Argentina, en cualquier país. Por eso el tema de la calle es decisivo. Y no es que yo esté, digamos, en un planteo antiinstitucional, como algunos me dicen, antirrepublicano, etcétera. No, porque la realidad es que la política es un choque de dos dimensiones. La dimensión de carácter institucional, en donde nosotros podemos llegar al gobierno. Pero llegar al gobierno es una cosa y conquistar el poder es otra completamente diferente. Llegar al gobierno es poner un amigo nuestro ahí acá en el Palacio de la Moneda. Pero si él lo único que tiene es nuestros votos y nada más que eso, y no tiene un ejército militante en la calle que le permita llevar adelante las políticas de transformación, de reforma o de revolución social, el estar en esa posición no le permite hacer absolutamente nada. No caigamos en el fetichismo de pensar de que un presidente hace o deshace. Presidente hace o deshace en función de la correlación de fuerzas que lo sostiene. Entonces, Fernández puede no ser un hombre de izquierda, pero ganando ellos yo les puedo asegurar de que la presión social que él va a tener para hacer una política post-neoliberal, hay una política de recomposición de la UNASUR y de unidad latinoamericana y de sostenimiento de los gobiernos de Maduro y de apoyo a la revolución cubana, va a ser irresistible y lo va a tener que aceptar. Entonces, básicamente, esa es la línea de mi argumentación. China, preguntaron 4 o 5 preguntas sobre China. China no va a reemplazar a Estados Unidos. Y alguien dice, ¿va a ser amigo o va a ser enemiga nuestro? Como decía un presidente mexicano, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Darío, vos sabés a quién me refiero, seguramente, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. China va a ser, es ya el gran actor económico que tiene la economía mundial, es un país con el cual se pueden hacer muchos negocios, que ofrecen muchísimas oportunidades y que va a depender de los países, de los gobiernos, que podamos hacer acuerdos efectivos o no con China. China no nos va a regalar nada, China no nos va a dar protección militar, no se la va a dar a Venezuela, ni se la puede dar a ningún otro país, pero la ayuda que puede darnos China, ¿verdad? Como un actor económico que puede comerciar con nosotros y permitirnos superar el estrangulamiento que nos producía en el pasado la política de los Estados Unidos, es una ayuda invalorable. No le podemos pedir a China más de lo que se le está pidiendo en este momento. Para nosotros, aunque tenga buenas relaciones comerciales, que a veces exigen una discusión muy seria, porque los chinos defienden mucho su interés nacional, tienen un problema muy serio. Ellos tienen que darle de comer 4 veces al día, todos los días, a 1.350 millones de personas. Hay que entender eso, ¿verdad? Para los chinos, que el crecimiento del producto baje de 7 a 3, que sería para destapar, descorchar champán, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, para ellos es una catástrofe. Es una catástrofe. Entonces hay que entender que los chinos tienen también sus márgenes acotados de negociación, pero nosotros no podemos dejar de reconocer de que, y esto va a otra de las preguntas, el hegemonismo norteamericano ha sido herido de muerte, ¿verdad?, por la emergencia de China y la reemergencia de Rusia. Y ahora, y acá voy a otra de las preguntas que estaban ahí, ahora tenemos un sistema multipolar que nos permite a nosotros tener márgenes de maniobra en la conducción de la política exterior, en la política comercial, en las relaciones financieras con países tan poderosos como esos, que nos dan un margen de autonomía que antes no teníamos. Entonces, pensar además que China se va a convertir en un país como Estados Unidos y que nos va a someter como Estados Unidos lo ha venido haciendo hace 200 años, no tiene realmente ningún sentido. Es decir, entre otras razones porque la presunción hegemónica que Estados Unidos tiene en relación a nosotros, la idea de Estados Unidos que nosotros, como me dijeron a mí una vez de una manera muy grosera en un seminario, en una discusión muy dura en Estados Unidos, en donde uno de los americanos me dijo, bueno, ustedes no se olviden que ustedes nos pertenecen a nosotros.
habló la doctrina Monroe así brutalmente. You belong to us, nos dijo, ustedes nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Eso no lo tiene China. Y China no tiene 1000 bases militares en todo el mundo como tiene Estados Unidos. Y China no tiene 11 bases militares en Panamá, 7 bases militares en Colombia, 11 bases militares en Perú, no son datos menores, ¿verdad? China lo que sí va a ser un gran actor de la economía mundial y un elemento de compensación de la política internacional. Y eso es suficiente, no necesitamos más, no necesitamos que venga un grandote para darnos una palmadita y ayudarnos. Esto tarea a nuestros pueblos, nosotros tenemos que ser los protagonistas de todo eso. Entonces, ese sitial que antes tenía Estados Unidos, que ya no está, porque no dejen de pensar lo siguiente, Estados Unidos comenzó ya su declinación irreversible como superpotencia. Esto no es un deseo mío solamente, claro que lo deseo, pero es una realidad que está escrita en los principales textos y en los análisis y en los pronósticos que hacen los estrategas norteamericanos. Ya no tenemos el poder de antes, ellos lo dicen, y por eso es que vienen por América Latina, quieren de alguna manera compensar esa declinación con nosotros. Entonces, con esto más o menos creo que abarco algunas de las preguntas que estaban relacionadas con lo de China y Estados Unidos. El multilateralismo, ¿verdad? El multilateralismo Estados Unidos lo liquidó. A ver, cuando Estados Unidos decide por su cuenta bloquear comercial financieramente a Venezuela, está dándole un puntapié al multilateralismo. Esto es algo que solamente puede hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos pasa por encima de eso. Estados Unidos es un Estado que viola permanentemente la legislación internacional. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos con esa política lo que hace es destruir el multilateralismo, lo destruyó. Pero lo que pasa es que lo destruyó, pero hubo la emergencia de China, de Rusia y también de la India, no nos olvidemos de la India, que es otro país que cada vez gravita más, y que de hecho, aunque el multilateralismo en lo legal haya colapsado, en la práctica real las relaciones de fuerza entre estos 4 países hacen que Estados Unidos ya no pueda hacer lo que quería hacer, lo que en el pasado hubiera hecho sin ninguna clase de problema. Les pongo un ejemplo, Venezuela, hace 25 años, ¿verdad?, o 30 años, el gobierno de Maduro hubiera caído en menos de una semana. Hoy en día no lo pueden bajar. Ya se cumplieron más de 6 meses desde que Juan Guaidó dijo que era el presidente de Venezuela. Sigue circulando por ahí y nadie le presta atención, salvo acá y en Argentina y en Brasil. Digo, pero allá es incapaz de tocar un timbre y que venga una ordenanza a traerle un café. Ni siquiera a ese nivel. No existe. Juan Guaidó es un espectro, ¿verdad? Lo cual demuestra la impotencia de Estados Unidos, porque además Trump le dio un ultimátum, le dijo a finales de febrero, a finales de marzo, quiero a Maduro afuera. Y el otro se encogió de hombros, sigue ahí, ¿verdad? Peor papelón hizo Pedro Sánchez en España, que todavía no puede formar gobierno, que le dio 8 días de plazo a Maduro a principios de marzo. Le dijo, te doy como si fuera, uno de los virreyes que mandaba la corona española en el 1700 y pico. Fíjense la insensatez de la política mundial, la desesperación, pero que habla de un Estados Unidos que ya no puede resolver las cosas como antes. Y entonces tenemos que ser conciencia de esa declinación. Siria, el otro ejemplo, ¿verdad? Quisieron bajarlo a Assad de Siria y no pudieron. Destruyeron buena parte de Siria. Pero Bashar al-Assad sigue ahí, y sigue ahí porque cuenta con el respaldo de la población. Porque además cuando estas poblaciones son agredidas tan violentamente como son agredidas por Estados Unidos, surge un sentimiento anti-norteamericano como una reacción natural, es como una secreción natural del cuerpo humano, ¿verdad? Cuando te bombardean, te matan, te bloquean, no te dejan llegar alimento, la gente que no era anti-norteamericana se vuelve anti-norteamericana. Entonces, este me parece que es uno de los datos de la realidad. Bueno, Chávez y Maduro no cayeron por la Organización Popular, seguro. ¿Y el ejército influyó? Claro que sí. A ver, si acá don Salvador Allende hubiera tenido el ejército a su lado, otro gallo hubiera cantado. Digo, esta es la cosa. Y entonces esto abre toda una pregunta que es muy importante y que Chávez se la formuló muy bien. ¿Tuvo la izquierda la sabiduría de pensar
¿no es cierto?, de la importancia de una unión, una alianza cívico-militar, como decía Chávez. Bueno, es un tema que realmente fue subestimado, yo creo que por todos los gobiernos de América Latina, fue subestimado acá, pero hay un dato que no podemos soslayar. Hay dos categorías sociales que en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial merecieron especialísima atención por parte del gobierno de los Estados Unidos para traerlos a su seno, para convencerlos, para transmitirles los valores americanos, hacerlos partícipes de los intereses globales de Estados Unidos, y esas dos categorías sociales fueron los militares y los intelectuales. Y esto no es casual. Los militares para asegurar por la fuerza el sostenimiento del orden del capitalismo dependiente periférico de América Latina. Cada vez que este estaba en peligro, aparecían los militares, ¿verdad? Como aparecieron en Chile, como aparecieron tantas veces a lo largo de nuestra historia. Y los intelectuales, incluyendo bajo esta categoría periodistas, académicos, escritores, etc. Vargas Llosa es un ejemplo de eso. Entonces, al no tener claro nosotros esta idea, resulta que los gobiernos populares se encuentran con que las Fuerzas Armadas hace 50, 60 o 70 años que vienen siendo adiestradas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Que nuestros militares sean adiestrados en Estados Unidos. Que en Estados Unidos les indican quién es el enemigo, primero y principal. Y en segundo lugar le dan las armas, ¿no es cierto?, para combatir a ese enemigo. Fíjense, dos casos muy interesantes. El presidente Rafael Correa, muy consciente de esto, ¿verdad? Ni bien subió al gobierno, dijo, se puso fin a los programas de formación militar en los Estados Unidos. No quiero que ningún militar ecuatoriano vaya a tomar ninguna clase de curso, ni con la Marina, ni con la Fuerza Aérea, ni con el Ejército de Tierra de Estados Unidos. Basta. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y sorprendentemente se produjo un tremendo recrudecimiento del narcotráfico en la frontera norte de Ecuador, o sea, la que linda con Colombia, en donde se empezaron a producir cuestiones realmente muy delicadas, un narcotráfico desenfrenado, con víctimas, enfrentamientos, etc. Él llama a las fuerzas policiales y cita a los altos mandos militares. Bueno, ¿qué demonios está pasando en la frontera norte con Colombia? Y le explican, bueno, mire, presidente, lo que pasa es que nosotros ya no tenemos equipo y los narcos tienen mejores equipos que nosotros, la guerrilla tiene mejor equipo que nosotros. Bueno, entonces dice Correa, vayan y compran. No, pero es que ese equipo lo vende Estados Unidos, se lo compramos. No lo venden. ¿Cómo que no lo venden? No lo venden. Solamente no los dan y no los venden si vamos nosotros a tomar cursos de instrucción militar a los Estados Unidos. Bueno, finalmente Correa tuvo que autorizar, porque si no, no tenía equipamiento. Él después empezó a tratar de cambiar el equipamiento, pero ¿qué pasaba con los militares? No aceptaban equipamientos rusos, por ejemplo. Y lo mismo le pasó a Evo Morales. Y esto yo lo constaté personalmente porque a mí Evo me invitó para inaugurar un curso entre las Fuerzas Armadas, oficiales de alta graduación, sobre el imperialismo en América Latina y en Bolivia. Y yo, digamos, fui allá con una cierta dosis de ingenuidad, pensando que me iba a encontrar con militares bolivarianos como los que hay en Venezuela. Pero me encontré con que el grueso de mis alumnos, eran casi 100 oficiales de alta graduación, de ese sector yo diría que el 75% eran furibundamente contrarios a Evo Morales y consideraban al gobierno de Evo Morales como un gobierno que no correspondía tener en Bolivia. Y cuando yo les pregunté por el tema del armamento, me dijeron que ellos querían seguir con el armamento norteamericano y tenían miedo que si Evo seguía con sus críticas a Estados Unidos no iba a haber más armamento. Entonces cuando yo le dije, oigan, pero hoy en día hay pruebas más que evidentes, las propias revistas militares norteamericanas demuestran, por ejemplo, que el fusil de asalto ruso Kalashnikov, en realidad un fusil soviético de asalto, ¿no?, de aquella época, la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo para los propios americanos el fusil de asalto número 1 mejor que el que los Estados Unidos han logrado desarrollar hasta ahora. ¿Por qué no lo usan? No, porque el americano es mejor.
Pero si los propios americanos dicen que el Kalashnikov es mejor, ¿por qué? No, porque además estamos acostumbrados que las instrucciones vienen en ruso, macanas, ninguno, no son tan tontos los rusos, no van a ser tan tontos los rusos de vender un fusil con instrucciones en ruso, por favor, obvio. Bueno, no quería, y entonces aparece uno de la Fuerza Aérea que me dice, bueno, pero es que, pues yo le dije, miren, ustedes quieren tener el F-16, pero ¿por qué no compran el Sukhoi ruso o el otro, no me acuerdo el nombre del chino, que es tan bueno o mejor que el F-16 norteamericano? Y la respuesta era, no, es que el americano es mejor. Incluso llegaron a decirme que el buzo antiflama, no sé cómo se le dice, el buzo antiflama que producen los americanos es el mejor que el que producen los suecos, que yo había leído por ahí en una revista al azar, de que los suecos habían desarrollado un modelo de buzo antiflama para sus pilotos, etcétera, que era mejor que el americano. No lo creían. ¿Y por qué? Bueno, póngase 70 años que Estados Unidos les está enseñando, los está adoctrinando. Entonces, ahí tenemos otro problema muy serio nosotros, muy grave, porque ese fue un sector, una categoría social que fue objeto de especial interés por Estados Unidos, como también fuimos los intelectuales, los académicos, los escritores, porque tienen el dominio de la fuerza y el poder de las ideas. El que tiene las ideas y la fuerza domina sin contrapeso. O sea que Estados Unidos sabía muy bien lo que estaba haciendo, y por eso acá redondeo este largo periplo sobre la pregunta del ejército, si influyó o no. Claro que influyó. Y en este momento el ejército sigue siendo un puntal, pero un ejército que cambió mucho su mentalidad, cambió mucho la educación, cambió mucho el armamento. Y lo del armamento no es una cuestión menor, porque quien te da el arma te dice quién es el enemigo. Si yo te doy una determinada arma, de esa manera te estoy diciendo quién es el enemigo. No es lo mismo darte un fusil intercontinental que darte un fusil de asalto o una pistola de mano. Una pistola de mano es para ir a matar a tu gente en las poblaciones. Lo que se hace, por ejemplo, en Brasil. Lo que Bolsonaro está pidiendo que hagan las fuerzas especiales militares en Brasil, que últimamente están yendo con helicópteros y fusilando a mansalva a las favelas indiscriminadamente, no apuntan a nadie en particular, pero para dar una señal de que ellos están ahí y que están vigilando. Ese helicóptero es un helicóptero norteamericano y sirve especialmente para tareas de monitoreo y control de la propia población. Entonces, claro que el ejército es un actor fundamentalísimo, ¿no? Bueno, movimiento indígena, claro que juega un papel muy importante en América Latina. Fíjense que, por ejemplo, Berta Cáceres era una lideresa indígena en Honduras, una gran mujer defensora del medio ambiente, ecologista en serio, ¿verdad? Y fue asesinada, como están asesinando en Colombia día por medio líderes indígenas. La masacre de los indígenas que están haciendo en Colombia no tiene precedentes en América Latina, créanme, no tiene precedentes. No hay ningún otro lugar, indígenas y afrocolombianos. Entonces, por supuesto, el tema es que el movimiento indígena, para poder llegar a establecerse y para llegar a tener fuerza, tiene que encontrar sus aliados en grupos que no son indígenas. Y a veces hay un cierto fundamentalismo indigenista que le quita fuerza a las demandas que tienen los pueblos originarios. Y yo creo que este es un tema, yo he podido conversar esto con la gente del zapatismo en México, ¿verdad? En donde durante muchos años, yo diría las primeras 2 décadas del zapatismo, ellos se negaron a establecer ninguna clase de alianza con sectores que no eran indígenas. Y además cayeron en un error garrafal, creer que México era un país indígena. Y México es un país mestizo, no es un país indígena. Y no es lo mismo un mestizo que un indígena que un blanco descendiente de españoles, ¿verdad? Ese fue un error grave de Marcos, cuando dijo, bueno, esta una nación indígena. No, es una nación mestiza, un mestizaje que viene de mucho tiempo. Los indígenas en México constituyen más o menos el 15% del total de la población, un número muy significativo, ¿verdad? Pero no les alcanza para ellos solo poder llevar adelante una política de protección de los pueblos indígenas. Tienen que tener acuerdos y a veces se empeñan en quebrar
la posibilidad de análisis pensando que un personaje como López Obrador es un enemigo de los pueblos indígenas. Eso es un grave error, desgraciadamente, pero bueno, ahí un cierto fundamentalismo juega una muy mala pasada. Lo mismo que está pasando en cierta medida también en Bolivia, en donde los movimientos indígenas, en algún momento determinado, hace un par de años, le dijeron a Álvaro García Linera de que el movimiento de los movimientos sociales en Bolivia jamás volverían a elegir o a dar su val a un presidente que no fuera de su etnia, aymara o quechua. Y por más que Álvaro fuese un leal colaborador y defensor y mano derecha de Evo Morales, por el solo hecho de ser blanco era un pecado irredimible y por lo tanto ellos no lo votarían, con el riesgo de que por ahí se pierda una elección. Bueno, finalmente se pudo avanzar en la repostulación de Evo, vamos a ver cómo termina la historia, pero esta clase de fundamentalismo no ayuda. ¿Ve posible la unidad de la izquierda en Chile a corto plazo? A ver la bola de cristal, déjame que mire. La veo complicada, pero hay que ejercer un sano pragmatismo. O sea, ¿queremos derrotar a esta gente o no? Yo creo que la pregunta debe ser, ¿queremos derrotar a esta gente o no? ¿O queremos que siga, digamos, esta gente gobernando indefinidamente? Bueno, los que queramos derrotar a esta gente, pongámonos todo de este lado, acordemos un programa mínimo de acción común y a ver si nos podemos sacar esto de encima. Digo, yo no veo por qué no sea posible. Requiere a veces grandeza, altruismo, pero bueno, el imperialismo perdiendo hegemonía, ya lo vi. Respecto a las alianzas, que es tan valioso, se generan algunos que quedan... las alianzas no significa que las fuerzas políticas se fusionan en una sola entidad. Digamos, varias organizaciones independientes y de izquierda y el PC en la Argentina están en la alianza del Frente de Todos, pero conservan su identidad. Pero en este momento eso lo tenemos subordinado a la tarea fundamental de acabar con el macrismo. Entonces yo creo que tener una concepción dinámica y dialéctica de la alianza fundamental. Narcotráfico de balcanización en países como México y Brasil es un riesgo, y no solo en México y Brasil. En Colombia ya es una realidad, puede ser una realidad en Argentina, puede ser una realidad en Chile también. Cuidado con ese tema. Piensen en lo siguiente. Cuando comienza la revolución industrial, mediados del siglo XVIII, había un país que era la gran potencia industrial de esa época. Ese país era la India y el otro país era la China, ¿verdad? ¿Qué hicieron los ingleses para acabar con el dominio, la prevalencia que tenía sobre todo China en materia de la economía mundial? Obligaron al emperador a aceptar el tráfico de opio dentro de sus fronteras. Estaba prohibido terminantemente lo que hoy llamaríamos narcotráfico dentro de China. Había un edicto imperial que era durísimo con aquellos que transaban el opio en China. Los ingleses introdujeron a cañonazo limpio el opio en China y a partir de ahí China se vino abajo. Demoró 2 siglos en recuperarse. Entonces me parece que sí, el peligro es muy, muy fuerte y hay que tener cuidado. En México hoy cerca de la mitad del territorio mexicano está con un poquito menos, 40% según Sergio Aguayo, que ha venido estudiando este tema, un estudioso del Colegio de México, cerca del 40% del territorio mexicano está controlado hoy por las mafias del narcotráfico. Es muy difícil controlar eso, ¿verdad? No es mafias que además no solamente transan con las drogas duras, sino que inclusive organizan otra clase de negocios como por ejemplo el robo de petróleo, lo que en México se llama el huachicoleo, porque el huachicol es un alcohol de muy mala calidad que los campesinos más pobres van a una cantina y le piden al cantinero dame un huachicol porque no le alcanza para la tequila, es una tequila de muy baja categoría, ¿verdad? El huachicoleo le llaman a hacer eso con la gasolina. Bueno, se calcula que la mitad de la producción de Pemex era robada, digamos, en el marco de esos territorios controlados por los narcos. O sea, esto es una realidad. El problema es la balcanización, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno.
Bueno, rol de la cultura, el rol de la cultura, termino con esto. La cultura cumple un rol fundamental. Fidel dijo ya en los 90, me acuerdo como si fuera hoy, en una de las ferias del libro en La Habana, que el neoliberalismo había sido un enorme fracaso en la historia contemporánea, sobre todo de América Latina. Se hablaba en esa época de la década perdida. Dice, el neoliberalismo no garantizó crecimiento económico, no garantizó distribución del ingreso, ni fortaleció a las democracias en América Latina. Hizo exactamente lo contrario. Pero se anotó un triunfo extraordinario, dijo el comandante, porque logró prevalecer en la batalla de ideas. El neoliberalismo triunfó en la batalla de ideas. Y el triunfo en la batalla de ideas significó la exaltación del individualismo, la adoración del consumismo desenfrenado, el impulso para endeudarnos hasta lo impensable con tal de adquirir algunos bienes que nos ponen ahí, digamos, a partir de estos aparatos infernales de propaganda. La idea de que una democracia se define por la alternancia de los partidos políticos en el poder y no por el contenido sustantivo de sus políticas. La idea de que la sociedad americana es la mejor sociedad del mundo, la mejor del mundo, el gran país del mundo. El hecho de que no podemos ver prácticamente nada de cine que nos venga de los Estados Unidos. Ustedes saben que se hicieron algunas investigaciones en varios países de América Latina y se preguntaba cuáles eran las 10 o las 20 películas más vistas en todos los países, ¿verdad? Las películas más vistas eran todas películas hechas en los Estados Unidos, al punto tal de que mucha gente ignora que se hace muy buen cine todavía en países como Francia, en países como Alemania, en países como Inglaterra, pero como los americanos dominan el circuito de distribución, lo único que se ve son películas norteamericanas. Y las películas norteamericanas, todas, van a ver ustedes, miren esto, todas tienen que tener invariablemente alguna referencia a la bandera de los Estados Unidos o algún símbolo que hable de los Estados Unidos como nación, un uniforme militar, una bandera, una estatua, algo. Esto por un imperativo del gobierno de los Estados Unidos que impone a los creativos de Los Ángeles, de Hollywood, de que tiene que haber un reforzamiento de los valores de la sociedad norteamericana y eso no es casual. Entonces, aún en películas que no tienen nada que ver con las cuestiones patrióticas, con guerra o con nada, aunque sea al pasar, ustedes van a ver invariablemente una bandera americana. Hagan la prueba. Miren cualquier serie, inclusive cualquier serie. Series como 2 hombres y medio, una serie cómica, frívola, absoluta. Ustedes recuerdan que estaba ese chiquito, ¿y qué pasó? El chiquito cuando creció aparece con el uniforme del ejército americano. ¿Por qué? Porque esa es la directiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso la batalla cultural es tan importante. Y es una batalla en la cual nos sacaron mucha ventaja. De a poco nos estamos recomponiendo. Estamos pasando ahora a iniciar una contraofensiva. Y yo creo que es importante seguir en ese camino, no desalentarnos. Tenemos nuestra propia Kalashnikov acá, lo que yo siempre digo, ¿no es cierto? Esta es un arma. Esta es un arma que puede tener un efecto masivo importantísimo si ustedes la usan bien. ¿Qué quiere decir que la usen bien? Que en lugar de usarla para mandar un mensajito, un WhatsApp y todo, úsenla para hacer pequeños videos de 30 segundos, 40 segundos, no más que eso, sobre algunos de los aspectos más críticos que denuncien el carácter clasista, racista y exclusionista del gobierno neoliberal en Chile. Si ustedes hacen eso, van a hacer un efecto de cascada que, sin que se den cuenta, de repente pueden llegar a verlo centenares de miles de personas. Es impresionante lo que puede hacer un pequeño video de 40 segundos, ¿verdad? Que no requiere ningún arte. Ven una escena que a ustedes les parece que denuncia la inequidad del régimen, la filman y la suben a la web. Hagan esto, porque esta es el arma que tenemos, porque el Mercurio nunca va a dar ninguna noticia a la que a nosotros nos interesa. Pero nosotros debemos convertirnos, y con eso sí termino ya, prometo, debemos convertirnos de consumidores de noticias en productores de noticias. Y nosotros con esto podemos ser productores de noticias, producir nosotros una noticia que el régimen no quiere que conozcamos. Bueno, nada más, muchas gracias.